9. Marcos capítulo 9 y vamos a leer, mis amados hermanos, desde el versículo 33 al 37. Marcos capítulo 9. Nos vamos poniendo en pie los que encontremos la palabra. Marcos capítulo 9. Y vamos a leer del versículo 33 hasta el versículo 37. Amén. Gracias al Señor que hemos podido cantar al Señor, alabar al Señor, porque parte del culto es que adoremos al que nos salvó, ¿ya? O sea, no es un favor que le hacemos al Señor, sino que es lo que corresponde en nuestra adoración. Amén. Entonces vamos a leer la gloriosa escritura ahí en Marcos capítulo 9 del versículo 33 al versículo 37 en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, le preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias por darnos este gran privilegio, mi Dios, de estar aquí en su casa de oración. Gracias, Padre mío, por el tiempo que hemos tenido de orar, de alabar su nombre, Padre eterno. Ahora, mi Dios, permítanos el poder, Padre mío, con las mismas ganas que cantábamos, mi Señor, que podamos tener la atención hacia su palabra, Padre eterno, porque en eso mostraremos la reverencia, como leía nuestro hermano Iván en el Salmo 138, que lo más importante era poner en alto su nombre y su palabra, mi Señor eterno. Permítanos el recibir la palabra con disposición, con atención, Padre mío, con expectativa, con solemnidad, con reverencia, mi Señor eterno, y háblenos. Necesitamos oír su voz. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Dios mío, háblenos por su palabra en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Demos más palmas de alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga, mis amados. Reciban su asiento. Vamos a meditar en esta hermosa palabra del Señor, que nos habla en este caso de cómo había sucedido una situación que Jesús la observó, pero que no la corrigió de inmediato, pero sí la observó, ¿ya? Entonces, Jesús no hizo vista gorda de una situación anormal, de una situación que no estaba de acuerdo a la ética, a los principios del reino de Dios. Y Jesús pone atención a aquello, pero no lo corrige de inmediato porque no era el momento. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús esperó llegar hasta la casa para allí abordar la situación. Esto es algo que verdaderamente nosotros tenemos que considerar, que no tenemos que ignorar las situaciones cuando estamos viendo alguna anormalidad. Tenemos que abordar la situación, pero tenemos que saber abordarla en el lugar, el tiempo, momento y lugar. Entonces, muchas veces, por ejemplo, como en el caso de Elí veía una anormalidad en sus hijos, y se las dejaba pasar y no los corregía. Y cuando el profeta va y le habla,
le dice, porque tú no los estorbaste. ¿Eso qué significa? Tú nunca los corregiste. O sea, hay gente que hace vista gorda de ciertas situaciones. Por otro lado, están aquellas personas que son más reaccionarias. Entonces, no evalúan el contexto, situación, momento, sino que uno cuando no anda, porque voy a incorporarme, cuando uno no anda en el espíritu, uno reacciona rápido, explosivamente en la situación, y después uno muchas veces tiene que estar lamentando. No quizás el fondo, pero sí la forma. Así es. En cambio, aquí Jesús nos muestra cómo es lo perfecto. Hay momentos en los cuales hay que corregir, hay situaciones que deben corregirse tal vez públicamente. Jesús en algunos momentos corrigió públicamente a los fariseos, a los discípulos, pero en otra oportunidad esperó el momento, y en este caso los llevó hasta la casa. Llegaron a ese lugar donde se estaban quedando en Capernaum, y allí les hizo una pregunta. Jesús sabía todo. Ya Jesús sabía por qué estaban disputando, cuál era la motivación, había ambición de poder, había deseo de reconocimiento en ellos. Jesús podría haberle dicho de inmediato, oye, ustedes están haciendo esto y esto mal. Pero Jesús con la sabiduría, bueno, él mismo en la sabiduría, les pregunta y le dice, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, ya con esa pregunta, oye, al hacerle esa pregunta, la conciencia de ellos lo acusó, porque ellos sabían qué había ocurrido en el camino, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor o el primero o el más importante o el más relevante. ¿Ve? O sea, Jesús supo abordar la situación de la mejor manera para que en ese sentido los discípulos reaccionaran frente a lo que estaban haciendo mal. Porque la corrección, ¿qué es lo que pretende? Que la persona reaccione, que la persona cambie, que la persona pueda redireccionar su vida. Y Jesús, con la sabiduría tremenda, que nosotros deberíamos pedirle a Dios en oración, que nos dé ese tipo de sabiduría, Jesús, mis amados hermanos, los hace reflexionar. ¿Y por qué ellos callan? Porque había un sentimiento de culpabilidad en ellos. Sabían que habían actuado de una manera muy distinta a lo que Jesús les había mostrado. Jesús nunca había buscado reconocimiento. Jesús, cuando hacía sanidades de manera mayoritaria, le decía a las personas, no le cuente a nadie, ve tú y ofrece lo que manda la ley. O sea, nunca buscó que su ministerio llegase a un lugar de eminencia por un tema de orgullo, jamás. Entonces, lo que ellos estaban haciendo estaba en una plena discordancia con lo que Cristo les había mostrado con el testimonio. Así es, amén. Entonces, ellos rápidamente entendieron, chuta, no estaba haciendo de acuerdo a lo que hemos visto en Cristo. Amén. Ahora, aquí también hay un grado de humildad también en los discípulos y de sinceridad. Porque los discípulos podrían haberse hecho, como muchas veces nosotros, que estamos siendo pillados con las manos en la masa y nos hacemos lo enojados. ¿Ya? Gente que está siendo pillada en una situación y se va de negativa. Y dice, no es así, no es tan como usted lo vio, no es de esa manera. Tal vez usted me está malinterpretando. En cambio, ellos no entran en esa dinámica. Ellos podrían haberle dicho, Jesús, usted no entendió bien. Lo que pasa que nosotros, como uno lo hace, cuando estáis siendo pillado con las manos en la masa, sacáis una serie de argumentos que tú sabes en tu conciencia que estás mintiendo o que estás tergiversando algo para salir del paso. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Callaron. Y ese callar implicaba que el reconocer que habían hecho algo que no estaba de acuerdo a la ética del reino de Dios. ¡Qué tremendo! Una de las grandes cosas por las cuales no salimos de los errores es por nuestra falta de sinceridad, es por nuestra falta de honestidad, es por nuestra falta de reconocer y decir es verdad, lo que me está diciendo es cierto, voy a cambiar esta situación. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo va y luego les dice, entonces Él se sentó y los llamó a los 12 y les dijo,
si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Qué significa esto? Que esta situación anómala, esta situación que no estaba de acuerdo a la ética y a los principios del reino, Jesús la usó como una ocasión para enseñar. Entonces nosotros deberíamos también sabiamente ver incluso algunos problemas como una oportunidad, como una oportunidad para corregir, para explicar la visión, para decir esto se hace de esta manera, pero muchas veces no actuamos como Cristo. ¿Qué es lo que hacemos? Oye, la situación adversa que estamos enfrentando la llevamos a un extremo solo de la discusión, de la reprensión, y se nos escapan las cosas de las manos. Eso nos ha pasado un montón de veces, siendo que era la instancia del aprendizaje, de haber dicho, ay, aquí voy a acentuar, voy a subrayar la enseñanza aquí, porque aquí no están haciendo correctamente las cosas, pero uno muchas veces toma esa situación y la lleva a un extremo que al final todos terminamos enojados. Entonces, ¿se da cuenta cómo es Cristo? Lo llama aparte y comienza a explicarle. O sea, realmente no hay nadie como Cristo, nadie como Jesús. Así es, amén. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. De esa manera le clarificó. Ya, o sea, Jesús no les dijo, está mal que quieran ser el primero. Lo que ustedes no han entendido es cómo se llega a ser el primero. Así es, amén. ¿Ya? Ustedes quieren ser el primero. Y yo no les digo que estén mal en el deseo de ser el primero. Lo que ustedes están malinterpretando es qué es ser el primero y cómo se llega a ser el primero. Así es. Entonces, allí los desarmó completamente y les mostró que la clave, la esencia para ser el primero era servir, era ser un servidor de los demás. Y esto rompe completamente los paradigmas del mundo, de la sociedad, y no solamente de esa sociedad que estamos hablando de 2000 años atrás. Rompe los paradigmas de esta sociedad y probablemente si la humanidad sigue miles de años más también va a estar chocando, colisionando con los principios mundanos. Porque ¿quién es el primero en la sociedad? El que es servido. En cambio, en el reino de Dios, el primero es el servidor. Alabados al Señor. Bendito amén. sea Dios. Y Dios va tomando diferentes circunstancias para enseñarle eso a una persona. Por ejemplo, hay gente que nunca hace nada. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios lo fuerza en su trabajo, en su estudio, en su día a día, a ser servidores, ya que no les nace servir. Entonces afuera de lo de Dios, incluso afuera de la familia, Dios los fuerza a servir, ya que nunca vieron en el servicio algo esencial. Entonces Dios, de repente, en un trabajo, oye, Dios hace que el jefe lo mande para allá, hasta lo mío de repente Dios lo permite, y la persona hoy le da una rabia, pero aún así no relaciona que Dios está permitiendo todo eso para que él aprenda a servir a Dios. ¿Te das cuenta, no? Entonces, oye, pasa 1 año, 2 años, 3 años, 10 años y todavía no entiende que su vida tiene que ser servicio. Entonces, donde no tiene ese rema, salud, esa iluminación, los procesos lo alargan y más lo humillan afuera porque no quiere servir a Dios. Bendito Dios, ayúdenos. ¿Hay alguien aquí o todos se fueron? Ayúdenos, Señor. Bendito Tremendo. Dios. Tenemos el caso de Labán. Labán, que tenía sus 2 hijas, Raquel y Lea, y llega Jacob. Y llega Jacob y Dios le enseña a Jacob a servir con un hombre perverso, con un hombre aprovechador. Amén, amén. Bendito sea Dios. Así es. Trabájame estos años, te voy a dar a Raquel. Y al final, ¿qué es lo que hace Labán? Le da a Lea. Y ahí tiene que trabajar 7 años más. Imagínate todos los años que tuvo que servir con un hombre perverso. Así es. Amén, amén. Bendito sea Dios. Después de 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 14 años, oye, de repente Jacob se da cuenta que es tremendamente servidor, pero mira todo lo que tuvo que pasar. Alabados al Señor. ¿Se va entendiendo, no? Amén.
De repente Dios tiene que permitir que llegue donde un Labán y que ese Labán te oprima para que tú despiertes esa área de servir, ya que naturalmente no está. Y muchas veces no entendemos, nos pueden predicar del servicio, pero no lo relacionamos. Y después llega el trabajo, anda para allá, córrela para allá, muévela para allá, anda para allá, haz esto. Y la persona con una raya, pero igual tiene que hacerlo. Amén, amén, amén. Ahora ahí hay una diferencia, porque ese servicio se desarrolla por dinero. Amén. Entonces algunos dicen, ya bueno, si es por plata la corro, total después me van a pagar igual. Todo humillado con una raya tremendamente corre las cosas. Bendito Dios. En cambio el servicio a Dios tenemos que hacerlo por amor. Amén. Amén. Ayúdenos, Señor. Aunque sabemos que el Señor igual paga de diferentes maneras, ¿cierto? Porque, oye, ¿quién podría decir Dios a mí me debe? O sea, ¿quién podría decirle a Dios, acuérdate que me debe esta? No, nosotros somos deudores de Él. Amén, amén. Alabado sea. Pero tristemente hay gente que se mueve por el dinero solamente. Entonces Dios tiene que enseñarle con diferentes circunstancias a servir. Pero muchas veces pasan los años y no entiende que el servicio a Dios tiene que hacerlo por amor. Hay gente que solo se mueve, algunos dicen yo me muevo, pero yo me muevo por plata. Está tratando de acordarme de un dicho que da a entender eso. Que alguien hace algo, pero si hay plata de por medio. Ven que hay gente que dice, oye, hay que hacer esto, ya. Y de inmediato sale una frasecita chilena. ¿Y cómo voy yo ahí? ¿Cómo voy yo ahí? Todos entienden. ¿A qué se refiere? ¿A cómo se va a sentar en el vehículo? ¿A cómo va a hacer la pega? No, ¿cuánto le van a pagar? Alabado sea el Señor. Y de repente ve que en lo de Dios, esto es por amor y por fe. Entonces como que dice, no, pues aquí no hay plata, entonces ¿por qué yo voy a hacer cosas para Dios? Así es, amén. Ayúdenos, Señor. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Dios con Jacob? Imagínate. Oye, todos los años que tuvo que estar allá, y todos sabemos cómo era Labán. Era pillo, era sinvergüenza, era cuentero, este tipo era terrible. Alabado sea el Señor. Pero ahí, ¿por cuánto? Por plata baila el mono, ¿eh? Ahí hay un dicho popular. Sí, todo tiene su precio. Todo tiene su precio. Claro, están diciendo hay que hacer esto y la persona dice, pero ¿de cuánto estamos hablando? Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Dios con Jacob? Hacerlo servir. Y tuvo que hacerlo servir a un hombre, pero terrible. Amén, amén. Qué tremendo. Léase Génesis capítulo 29, versículo 27, Génesis capítulo 30, versículo 26. Bendito Dios. ¿Pero qué es el servicio? La palabra servicio significa acción o efecto de servir. Esto implica trabajo, especialmente cuando se hace para otra persona. Implica también utilidad o una función desempeñada para realizar algo. Esta palabra servicio viene del latín servitium, compuesto de la raíz servitum, del supino del verbo servire, que significa atender, cuidar, ser esclavo, adaptarse a otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Qué tremendo. Ahora, en cuanto a las palabras hebreas que se ocupan para servir, tenemos la palabra hebrea abodá, que significa trabajo de toda clase. ¿Ve que hay gente que es así, que dice, yo no le tengo asco a ninguna pega? O sea, sí, me van a pagar, yo estoy ahí. Hay otros que somos más exquisitos, de repente, no, se seleccionaba. Pero en vez de por necesidad, igual tenían que hacer cosas que no querían porque tenían que pagar cuentas. Amén, amén. En cambio, cuando la Escritura habla del servicio cristiano, está hablando de algo donde la parte remuneración fuera. No corre eso. Ahora, Dios nos bendice, Dios bendice, porque ¿qué es lo que dice? Buscar primeramente el reino de Dios. Y su justicia y lo demás va a ser añadido. Eso está en la añadidura.
Dios lo retribuye aquello. Así es. Pero uno no le dice a Dios, ya, ¿y cómo voy yo ahí? Hay que hacer esto en la iglesia ya, ¿y de cuánto estamos hablando? Como decía el hermano Francisco. No, pues lo hacemos por amor y por servicio. Así es, amén. Lamentablemente, mis queridos hermanos, los judíos de repente eran bien porfiados. Se parece a nosotros, ¿no? Amén, ¿Cierto? Se parece amén, a nosotros. amén, amén. Oye, bendecidos, llegan a Egipto. ¿Y qué tierra Dios le da a ellos? La tierra de Gosén, la tierra que era más fértil en Egipto. Y comienzan a ganar, como decimos aquí en Chile, a ganar plata, a ganar riqueza, dinero, prosperidad. Tremendo. Mientras José estuvo vivo, tenían una tremenda prosperidad. Gloria a Dios. Pero pues se acostumbraron a la comodidad, se acostumbraron a la riqueza, se acostumbraron a la bendición. Y ya no querían servir a Dios. Se estaban asimilando a la cultura egipcia. Entonces Dios, para hacerlos reaccionar, permite que se levante un faraón, un hombre duro, un hombre perverso, un hombre que odiaba a los judíos, que desconfiaba del pueblo de Israel. Amén. Entonces ese faraón, junto a la aristocracia egipcia, envían a los israelitas a hacer ladrillo y barro para las construcciones. Y allí comienza el trabajo forzoso de los judíos. O sea, lo que en realidad era para los ojos de ellos algo inútil, un abuso de poder, lo más terrible que ellos podrían haber estado viviendo, era el medio con el cual Dios los estaba haciendo reaccionar. Amén. ¿Qué es lo que hace? Los lleva a servir, imagínate, a servir a estas personas, a estos egipcios, desarrollando funciones que no eran las de ellos. ¿Cuáles eran las funciones de los judíos al llegar a Egipto? ¿Cuál era? Ser pastores, ser agricultores, dedicarse a los animales, no a hacer construcciones para los demás. Así es, amén, amén. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios permite que se levante este faraón y que los mande a hacer funciones que ellos no están acostumbrados, que ellos no quieren hacer, y que finalmente para ellos terminó siendo prácticamente un aguijón. Léase Éxodo capítulo 1, versículo 14. Así como Jacob, también Israel tuvo que entrar en un servicio fuerte, ya en un sistema que era antijudío, para que de esa manera anhelasen el salir de Egipto. Porque si no ocurría esto, ellos, ¿saben qué? Iban a querer seguir viviendo en esa condición. Amén, amén, amén. Porque ¿qué quiere decir? Me quiero salir de esta pega si me subieron el sueldo. Oye, ahora tengo turnos, pero que me impiden orar, me impiden leer la Biblia, me impiden congregarme. La persona dice, me impide todo, pero te gano el doble. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Entonces, si Dios no permitía esto con los judíos, que terminaran haciendo ladrillo, que terminaran construyendo, ¿qué es lo que dice sucedió? Ese pueblo se hubiera perdido completamente. Así es. Alabado. Entonces Dios los mete a un servicio que era opresivo, pero con un propósito, para hacerlos reaccionar, para que ellos anhelaran, tengo que servir a Dios, tengo que buscar de nuevo a Dios, estoy sirviendo a este impío y yo dejé a mi Dios por la riqueza en el pasado. Dios mío, por favor, ayúdame a volver a tener ese tiempo para servirte. O sea, todo esto tenía un propósito de Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Amén. En el pueblo de Israel, si consideramos, por ejemplo, lo que Dios determinó que los israelitas tuviesen, porque ellos eran 12 tribus, que hubiese una tribu en especial dedicada al servicio de Dios, entenderemos que el resto de las tribus también entendían que el trabajo, en este caso de los levitas, era un servicio a Dios, era un trabajo. Así es. Amén. Entonces Dios siempre quiso hacer entender a los israelitas que el servicio a Dios era esencial y que no deberíamos mirarlo en menos. No deberíamos mirarlo como algo secundario. Por ejemplo, hoy día voy a hacer el aseo en la iglesia. No es algo secundario. Es algo tan relevante, incluso en el ámbito espiritual, más importante que hacer mis propias cosas.
Pero muchas veces no lo vemos así. Ayúdanos, Señor. Amén, amén. Alabado. Entonces Dios tiene que hacer entender a los israelitas. ¿Y de qué manera los quiere hacer entender de cuán importante es el servicio a Dios? El resto de las tribus va a tener que mantener a la tribu de los levitas. ¿Usted cree que eso para ellos, sobre todo para los ambiciosos, para aquellos que no valoraban lo espiritual, usted cree que para ellos eso era grato? Más de alguno dijo, ¡qué injusticia! ¿Por qué vamos a tener que mantener a esta tribu de Leví si nosotros, los de Judá, los de Benjamín, nos dedicamos cada uno de nosotros al autosustento? Esto es una terrible injusticia. No, ellos tienen que entender que el servicio a Dios era absolutamente relevante. Amén, amén. Alabado. Bendito sea Dios. Léase Éxodo capítulo 35, versículo 19, Éxodo 36, 1, Números capítulo 16, verso 9, Números capítulo 18, versículo del 4 al 7. O sea, Dios quiso hacerle entender a los israelitas cuán importante era el servicio a Dios, aunque para ellos en algún momento hubiese sido una injusticia. Si ellos eran espirituales, iban a entender, esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque ellos están orando, ellos están clamando, ellos están intercediendo, ellos están dedicados al tabernáculo, ellos están intercediendo por nosotros delante de Dios. Pero todo aquello, querido hermano, tenía que ocurrir con una obra del Espíritu en la persona. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea Dios. Alabados al Señor. Tristemente, vemos por ejemplo que incluso en la misma iglesia hay personas que van a un culto pero tienen una mente mundana. El mundano, ¿cómo ve una predicación? Ah, mira, no tienen nada que hacer, están predicando en la calle. Estos son unos flojos. Otros dicen, me cansé, llevo 20 años, 30 años trabajando en una empresa. Y algunos dicen, me voy a tirar a pastor. Me voy a tirar a pastor, imagínate, ¿cómo me voy a tirar a pastor? No, yo levanto una iglesia y ahí ya me dedico a la iglesia y voy a vivir. Oye, qué absurdo, no es así. Las personas mundanas ven el trabajo espiritual como nada. Y tristemente, de repente los hermanos también tienden a ser contaminados de esa manera, pero Dios nos enseña a valorar el servicio para Él, para Él. Alabados al Señor. Bendito Dios. Bendito sea Dios. Ayúdanos, Señor. Por misericordia. En el templo de Jerusalén había un coro que estaba compuesto por levitas, y este coro era un coro que se había dedicado a adorar al Señor, y en el texto bíblico se le llama que le servían. Ya, o sea, cuando el levita se dirigía al templo, al tabernáculo, a alabar a Dios, no iba diciendo, tengo la mansa honra de cantar, pero igual estoy cansado, estoy aburrido, me gusta, pero de verdad que tengo tanto trabajo. No, o sea, para ellos era un servicio y la gente entendía, tengo el honor, tengo el privilegio de servir a Dios. ¿De qué manera? Cantándole en el templo. Alabados al Señor. O sea, te das cuenta cómo el Antiguo Testamento va subrayando, va reafirmando que lo que hacemos para Dios es importante. Amén, amén, amén. ¿Estamos entendiendo eso, no? Lo que hacemos para Dios es importante. Alabados al Señor. Es que no hay pago, no hay plata. Es que Dios ve que tú estás poniendo su nombre como prioridad. Voy a cantar, voy a alabar, voy a predicar, voy a hacer aseo, voy a proponer alguna cosa para trabajar en la iglesia. Oye, eso para Dios es importantísimo. Alabados al Señor. Amén, amén. Bendito sea Dios. Alabados a Dios. Porque no vamos a pensar que todo esto está casualmente allí. No, Dios lo puso allí. Amén. Amén. Dios quería formar la mente, la visión, la cosmovisión del pueblo de Israel. Alabados a Dios. Tristemente, por ejemplo, en Europa hay una retirada, hay un menguar del protestantismo. Holanda, Noruega, los países, Finlandia, los países escandinavos, Alemania, etcétera. Oye, cada vez hay menos culto, hay menos iglesia, cada vez la gente quiere ser menos ministro, porque hay un desvalorizar lo de Dios, no se valora lo de Dios. Imagínate que unas tremendas catedrales
laterales que se venden para el comercio, para mall, para pub, para restaurantes. Una arquitectura gótica impresionante de iglesias protestantes. Porque a la gente le da lo mismo lo espiritual, le da lo mismo el servicio a Dios. Así es, amén. Por eso yo no comprendo cuando acá en Latinoamérica, calvinistas, luteranos, bautistas reformados, quieren reevangelizar a los pentecostales y quieren crecer a partir del pentecostalismo y uno dice, investigando, y uno concluye y dice, ellos fracasaron allá en Europa por volverse seculares y quieren volver a la iglesia pentecostal acá. Supuestamente quieren hacerla volver más a la palabra, pero en realidad ellos tienden a tener unas vidas secularizadas, porque para ellos les importa más su propio servicio terrenal, secular, antes que el servicio a Dios. Alabados al Señor, Bendito Dios. sea Dios para siempre. Amén, amén. Los judíos colocaban sus talentos, sus capacidades, su inteligencia para el servicio en el templo. Imagínate. Léase Primera de Crónicas capítulo 28 versículo 21, Segunda de Crónicas capítulo 30 versículo 22. Hay gente que de repente tiene capacidad y dicen, yo aquí me quedo calladito. Tengo este oficio, tengo esta capacidad, tengo este talento, no se hayan ni enterado, porque si no lo voy a tener siempre pidiéndome algo. Oye, en vez de decir, tengo esta capacidad, tengo este talento, ¿cómo lo puedo poner al servicio de Dios? ¿Cómo lo puedo poner al servicio de la iglesia local? ¿Cómo lo puedo poner al servicio de una corporación? ¿Con quién puedo hablar? No, la persona anda calladito. Alabados al Señor. Tremendo. Pero aquí estaban ellos con el deseo de poner sus capacidades al servicio de Dios. Gloria a Dios. ¿Se imagina estas personas que tenían estos talentos de trabajar joyas, metales, de construir, artesanos, que de repente cuando Moisés les hubiera dicho, oye, ¿sabes que Dios me reveló que tú tienes que construir este tabernáculo de acuerdo al diseño que Él me reveló? Y que ellos hubiesen dicho, ¿y cómo voy yo ahí? ¿Se imagina? Yo creo que Moisés era quedado así como horrorizado. ¿Qué está hablando este? ¿Qué está hablando? No, o sea, ellos estuvieron dispuestos Amén, amén. a hacer cosas para Dios. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Bendito Dios. Gloria a Dios. El rey Ezequías, cuando estuvo bien espiritualmente y cuando vio que la bendición de Dios estaba sobre su reino, emprendió una restauración del servicio en la casa de Dios, en el templo. O sea, él dijo, ahora tengo que focalizarme en que todo esto sea restaurado de la mejor manera para Dios. Amén. Y él vio eso como un servicio para Dios. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas capítulo 31 versículo 21. Si nosotros consideramos el periodo de la restauración y reconstrucción del templo en los tiempos de Esdras, en los tiempos de Nehemías, nos vamos a dar cuenta que ellos tuvieron que entender que parte de su tiempo, parte de sus capacidades, parte de sus talentos, iban a tener que ponerlo al servicio de restaurar el templo de Dios. Oye, y muchos de ellos lo hicieron así, pero otros partieron reconstruyendo el templo, pero luego dijeron, no, pero está mi casa, pero están mis proyectos, están mis sueños. Y de repente el templo queda abandonado más de 20 años. ¿Y qué es lo que provocó eso? Ruina sobre ellos. Porque como habla Geo y otros profetas, trabajaban para conseguir metas, pero era como que echaban las cosas en saco roto. Entonces, cuando una persona no se quiere comprometer con el servicio a Dios, con trabajarle a Dios, con entregar parte de su tiempo a Dios, tarde que temprano Dios va a permitir que por otro lado pierda la bendición. Entonces se da cuenta cómo constantemente por diferentes contextos, situaciones, ejemplos bíblicos, Dios llama a su pueblo a servir. En el caso de Esdras, ellos se pusieron a tono, ellos se pusieron en la línea, ellos se pusieron en el sentido de restaurar el templo de Dios. Pero no solo el templo, porque podrían haber reconstruido el templo físico
y luego haber abandonado esa hermosa construcción. Pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Reconstruyen el templo y luego ellos dicen, bueno, ahora hay que ponerse a reanudar los cultos. ¿Se dan cuenta? ¿No? O sea, una cosa llama a la otra. Son situaciones concadenadas, tienen una correlación. No es que uno diga, hago esto y de ahí ya olvídense de mí. No. Sino que esto demanda compromiso para con Dios. Léase Esdras capítulo 6, verso 18. Esdras capítulo 7, versículo 19. Nehemías capítulo 10, versículo 33. Aquí se nos habla acerca del servicio que debía realizarse en el templo, revalorizando lo de Dios, Nehemías 12, 45, 13, 13 y 13, 14. O sea, cuando nosotros nos disponemos a restaurar algo físico, siempre va a haber algo espiritual detrás. Por ejemplo, si usted quiere restaurar algo en usted mismo, en su vida personal, eso va a tener que llevarlo a restaurar algo espiritual que está adoleciendo en su vida. Tenemos que entender esto. Quiero que Dios me ayude en algún área personal. Yo tengo que preguntarme, ¿y qué me está faltando para servir a Dios? ¿Por qué? Porque si yo quiero arreglar esta área de mi vida personal, yo como cristiano tengo que pensar, ¿y en qué área estoy fallando en lo espiritual? Para ponerme primero a cuentas con Dios y que Dios en su bondad me ayude en esta otra área. Pero ¿saben que muchas veces ponemos el foco en nosotros nomás? ¿Cómo yo arreglo esta área de mi vida, esta área económica, esta área financiera, esta área familiar? Y Dios lo tienen por allá abandonado. Y no le resultará jamás nada. Le puede resultar por periodo y después de nuevo la persona va a recaer. En cambio, cuando la persona pone por prioridad a Dios, primero Dios, restaurar su vida espiritual, enfatizar su servicio a Dios, van a comenzar a arreglarse el resto de las cosas. Me estoy quedando solo de nuevo, parece. Jesús claramente derriba el paradigma secular, pagano, gentil, y les dice, ¿quieren ser los primeros? Excelente. Pero desde el día de hoy van a tener que entender que van a tener que servir. Y este servicio a Dios, y aquí es donde nos cuesta, cuando servimos a Dios, esto sí o sí va a tener repercusiones en que vamos a tener que servir al prójimo. Porque a nosotros nos gusta decir, no, yo sirvo a Dios, pero así, ¡bum!, directamente a Dios. Algo netamente vertical. Pero resulta que nuestro servicio a Dios va a llevarnos a servir a los demás. Y eso muchas veces choca con el orgullo. Choca con la soberbia, con la altivez de espíritu. Pero ese es el verdadero servicio. El verdadero servicio va a tener un impacto con nuestro prójimo. Por ejemplo, incluso hay personas que tampoco han puesto un reparo. Que el ministerio de los ángeles es un ministerio de servicio. Ya imagínate, tienen tremendo poder, capacidades, pero impresionantes, poderes sobrenaturales, y ellos tienen que estar a la orden de Dios. Anda y hace esto, anda para allá, ayuda a este, socorre a este otro, anda a ver cómo está todo en la tierra, ven y trae informe. O sea, la vida de los ángeles no es que ellos estén así de chao y que están ahí recibiendo, puras delicias, no. Ellos también sirven a Dios en el cielo. Y son comisionados por Dios en el cielo para venir a la tierra. Algunas así, con esto se me están abriendo los ojos de que al final no va a ser como yo creía, que voy a andar tirándome en las colinas ahí, y que voy a estar ahí relajadito, que va a venir, no sé, alguna criatura a decirme, ¿qué quieres? ¿Qué quiere hoy día comer? ¿Usted sabe que los mormones le ofrecen a las personas que sean mormones que ellos van a tener un planeta personal para ellos? Y que ellos van a ser el Dios y Señor de ese planeta, junto a su esposa y su hijo.
y van a tener como una creación que los va a servir a ellos. No, eso no es bíblico. O sea, si los ángeles sirven en el cielo, te cuento un dato, igual vamos a servir en el cielo. Algo vamos a tener que hacer y a esos que les cuesta, oye, van a tener que enterarse que para la eternidad algo van a tener que hacer para Dios. Mejor partimos aquí gozándonos. Gloria a Dios. Voy a servir a Dios acá. Ayúdanos, Señor. De hecho, la palabra que se ocupa para servicio es la palabra diaconía. ¿Ya? El que quiera ser el primero sea como el que sirve. Sea como el que ejerce diaconía. Entonces algunos dicen, qué bueno, ahora estoy entendiendo todo. Esto es solo para los diáconos. Qué bueno, hermano Richard. Y donde no soy diácono, estoy relajado. No, esto es para todos. Así es. Este es un principio para todos los cristianos. Amén, amén. Diaconía se traduce como servicio, ministración, suministración o servicio activo de manera voluntaria para hacer algo. Bendito Dios. ¿Ya? O sea, que habla de ser proactivo. ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿Qué puedo hacer por Dios? ¿Qué puedo hacer para la obra de Dios? Pablo tuvo este tipo de hermanos. La familia de Estefanas estaba al servicio de los demás. Primera de Corintios capítulo 6, versículo del 15 al 16. Estefanas mismo fue usado por Dios para servir y animar al apóstol. Primera de Corintios capítulo 16, versículo del 16 al 18. Entonces, el servicio a Dios debe ser algo que para nosotros sea natural, sea una prioridad. ¿Cómo puedo servir a Dios? Bendito Dios. Hay personas que podrían reaccionar frente a este relato y decir, ellos quieren ser el primero, ellos, pero yo no. Entonces, donde yo no quiero ser el primero, entonces yo no tengo por qué servir. No, este es un llamado para todos nosotros. Amén, amén, amén. Y ya estoy culminando. Alabados al Señor. Tenemos que preguntarnos, ya estamos culminando este año, estamos en octubre, y sabemos que también se aproxima esta fiesta demoníaca de Halloween y que el Señor reprenda al diablo. Y nosotros tenemos que preguntarnos y hacer un balance, es decir, ¿cómo está mi servicio a Dios? Realmente, ¿en qué yo puedo decir, yo estoy sirviendo a Dios? Este es mi servicio a Dios. Ahora, podemos hacer un balance y hay veces que los balances no son los mejores, ¿cierto? Hay empresas que hacen un balance y de repente dicen, chuta, el balance nos arroja que esto no anduvo muy bien. Ya, pero eso, ¿para qué el balance? ¿Para que la empresa se arruine? No, para que la empresa evalúe y pueda ver mejorías o pueda analizar si en esto anduvimos bien, en esto hay que poner el acento, descuidamos esta área, o sea, tenemos que hacer nuestros propios balances y decir en qué área puedo mejorar. Tengo dones, tengo capacidades, tengo servicio, Dios me ha dotado de capacidades espirituales, terrenales, temporales. Esto quiero ponerlo al servicio de Dios. Y hoy día le vamos a decir eso al Señor, aquí está mi servicio, y si podemos arrepentirnos, o si tenemos que arrepentirnos para mejorar, para poder ser útiles para Dios. Amén. Demos palmas de alabanza al Señor con gozo, y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a poder ser útiles para su obra, para no tener que ser metidos como Jacob e Israel, a servir obligadamente a los mundanos. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, por su palabra. Gracias, Padre mío, por esta hermosa enseñanza que hemos podido compartir en esta hora, mi Señor. Padre, estamos al debe. Yo estoy al debe, mi Señor. En muchas áreas podría ser más útil para su obra. Ayúdeme, mi Dios, a poder ser más servicial. Ayúdeme a ser más útil para sus planes, mi Dios. Coloque disposición en mi vida. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas. Ayuda a aquellos que verán esta predicación en algún momento. Por voluntad suya, mi Rey. Padre, despierte en ellos el deseo de servir.
Despierte en ellos el deseo, Padre amado, de ser útiles para su obra. Cuando hablamos que alguien es servicial, estamos hablando que alguien es útil para la obra de Dios. Padre, ¿cómo no vamos a ser útiles si usted es nuestro creador? Usted es nuestro creador, usted es nuestro redentor. Usted nos ha dado todo. Usted ha permitido que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Dios mío, ayúdenos por misericordia. ¿Cómo no vamos a querer ser útiles con el Dios que nos creó, con el Dios que nos redimió, con el Dios que nos salvó? Padre, dice su palabra que fuimos creados para la alabanza de su nombre. Padre mío, permítanos el poder ser útiles para los planes de Dios. Padre mío, y no, mi Señor eterno, que un día usted le diga a la persona: apártate de mí, hacedor de maldad. Dice la Biblia: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ayúdenos a ser fiel con los dones, las capacidades, los talentos, nuestro tiempo. Ayúdenos a ponerlo a disposición suya, mi Dios eterno, para que luego usted, según su soberana voluntad, nos bendiga aún más con bendición de lo alto. Gracias por su palabra, porque su palabra es verdad, su palabra es espíritu. Como leía nuestro hermano Iván en el Salmo 138, creo que era el verso 2, que lo más importante es el nombre de Dios y su palabra. Y hoy día nos humillamos frente a Dios y su palabra y le pedimos la voluntad para servirle mejor. Permítanos tener un servicio con amor, un servicio con dedicación para la gloria de su nombre. Gracias por esta palabra. Recibimos una bendición por esta palabra. Recibimos, Padre mío, una unción por esta palabra. Recibimos fortaleza por esta palabra. Recibimos perdón por esta palabra. Recibimos ayuda de lo alto por esta palabra. En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y le damos la gloria al